París es una ciudad muy importante en el mundo. Ha marcado por su gastronomía, por su historia, su monarquía, su arquitectura. Todas esas catedrales y símbolos de un antiguo pasado religioso protestante ahora solamente hacen parte del patrimonio francés. Se ha perdido completamente la fe al punto de que el francés se ha vuelto ateo o agnóstico en muchos casos. Dios está llamando a hombres y mujeres a que cada vez el Evangelio pueda seguir siendo compartido, sea por medio de hispanohablantes, de latinos o de africanos. La ilusión del telón. París es una ciudad que se encuentra muy presente en la mente de todo el mundo. Nos marca por su gastronomía, por su historia, su monarquía, su arquitectura excelsa. Podríamos presentarla como una gran sala de teatro, un escenario precioso, con sus sillas elegantes, sus luces perfectas, sus cortinas majestuosas. Pero el espectador común no ve lo que hay detrás de ese telón. Detrás se esconde la frialdad, la soledad absoluta, corazones profundamente heridos, familias rotas, una alarmante falta de unidad en los hogares. Eso es justamente lo que el turista nunca ve. ¿Cómo es posible que un continente que alguna vez conoció la verdad, hoy se asemeje a lo que describió el profeta Ezequiel? Un valle de huesos secos. Acto primero. La ciudad detrás del telón. A través de los años, el individualismo ha calado hondo. La búsqueda incesante de salir adelante en las profesiones y los trabajos ha construido una sociedad fría y separada. Se nota de forma cruda dentro de las familias. A muy temprana edad, a los 17, 18 o 20 años, los jóvenes se independizan, salen de casa y viven durante años atrapados en la soledad de las grandes ciudades de Europa. Estudian y trabajan al mismo tiempo, intentando sobrevivir en el trajín diario. El transporte, llegar a casa, el silencio. Por aquí, la historia sale al encuentro, pero golpea con melancolía. París alberga la iglesia de Saint-Étienne-du-Mont, el templo donde descansan los restos de Blaise Pascal, un polímata y pensador que marcó la historia de la fe y la ciencia. Sin embargo, el suelo parisino también está profundamente ligado a Juan Calvino, quien estudió en esta misma ciudad, en el Collège de Montaigu, antes de tener que huir por causa de sus convicciones teológicas. París fue el epicentro donde Calvino comenzó a actualizar el pensamiento de la Reforma francesa, llamando a la Iglesia a regresar a las Escrituras. Es profundamente triste ver que el parisino actual mire los legados de Pascal o Calvino simplemente como cultura, como un mero patrimonio arquitectónico o intelectual de su país. El corazón de esta sociedad se enfrió. La filosofía de las luces, el racionalismo extremo, el pasado turbulento con los reyes y emperadores, todo lo que el pueblo sufrió bajo la monarquía los llevó a no querer saber nada más de la Iglesia. Esto impactó de lleno al protestantismo histórico. Se cumplió lo que dice Romanos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y se volvieron necios en sus propios corazones. Están completamente cegados. Las catedrales como Notre Dame, con sus 870 años de existencia, son solo monumentos de un antiguo pasado religioso. En otros lugares cercanos, como en Bélgica, se constata cómo diversos templos han cerrado para transformarse en discotecas o restaurantes. Lugares donde Dios ya no está presente. Acto 2. Una iglesia pequeña en una ciudad inmensa. Cuando un extranjero o un latino llega a esta capital, el entorno lo absorbe de inmediato. Se adapta rápido al modo de vivir francés y muy pronto se enfría en su búsqueda de Dios. Cae en el mismo formato de aislamiento. Y es que el choque cultural es inmenso. El francés suele ser una persona muy cerrada, sumamente privada. Le cuesta abrir su casa, compartir o recibir a otros en su intimidad. El temperamento latino es completamente distinto. Se ríe, comparte, invita al prójimo a su mesa. Aquí,
las reglas del juego son otras. En Sudamérica es habitual ver grandes conferencias, campañas de evangelización masiva o creyentes predicando en las plazas y tocando puertas. Aquí, eso está fuertemente restringido y condicionado por la ley. Aunque Francia se abandera como un país laico, la definición práctica de la laïcité es compleja. La ley otorga libertad de culto intramuros, pero restringe severamente la expresión de la fe en el espacio público. Si se intenta compartir el evangelio en una plaza o en el metro, se choca frontalmente con la mentalidad secular. Las autoridades civiles se acercan de inmediato. Una patrulla policial suele exigir el cese inmediato de la actividad como una primera advertencia, existiendo antecedentes de arrestos por proclamación pública. Al tener la oportunidad de escuchar los testimonios de pastores locales latinos que hacen la obra en París, se evidencian las asimetrías y los desafíos de este entorno administrativo. Cuando estas comunidades iniciaron la plantación de iglesias, la falta de un local físico era el primer obstáculo. Tras tramitar minuciosamente todos los requisitos legales para estar constituidos como asociaciones según la ley francesa, solicitaron formalmente un espacio al Ayuntamiento de París. La respuesta institucional fue un no rotundo, alegando que el Estado laico no puede favorecer a ninguna denominación religiosa. Sin embargo, pocos días después de aquella negativa, bajo un puente de hormigón en una importante avenida de la periferia parisina, se levantó una mezquita de manera informal y sin autorización previa. Colocaron carpas, convocaron a la comunidad musulmana y tras más de 8 años, el lugar sigue operando para sus cultos semanales. Para la Iglesia de sana doctrina, el camino es sumamente estrecho. Las trabas burocráticas del Estado, el ateísmo militante y el gnosticismo cultural son una constante diaria. Acto 3. El desafío en el hogar y la revolución de la mesa. ¿Cómo se comparte el Evangelio en una sociedad que ha silenciado los discursos públicos? La respuesta se encuentra en el ámbito personal, a través de un compañero de trabajo, de un jefe, de una amistad real. Abriendo discusiones sencillas que pueden empezar en la filosofía para luego transicionar hacia el poder transformador de Dios. La Escritura enseña que el cristiano debe ser hospedador. Necesita abrir las puertas de su hogar. En los testimonios de estos pastores locales latinos se repite una hermosa realidad. El Señor les enseñó este principio de una manera muy práctica, recibiendo en sus casas a inmigrantes de la República Dominicana, Colombia, Perú, Venezuela o España, descubriendo en el proceso la belleza de la humildad. En la experiencia de estas familias pastorales, se tomó la decisión de ser intencionales en los mismos edificios residenciales donde habitaban. Tras meses de saludos formales y de construir una confianza básica con los vecinos franceses, los invitaron a compartir platos tradicionales de sus países de origen, como el ceviche peruano o el sancocho colombiano. Cocinaron, abrieron la mesa y compartieron con ellos. Cuando el ciudadano europeo encuentra a una persona genuinamente amorosa, disponible, que escucha con atención y se interesa en él como ser humano, y no como un mero proyecto de proselitismo, se produce un cortocircuito en su esquema mental. El parisino abre entonces las puertas de su corazón. No se necesita un gran despliegue de oratoria, se requieren acciones vivas que validen la palabra empeñada. Aún así, sostener esta labor en el desierto espiritual desgasta profundamente. Los pastores experimentan momentos de profunda vulnerabilidad, cuestionando su propio corazón y evaluando el peso de la carga. Hay jornadas donde la falta de compromiso y la apatía del entorno provocan un clamor silencioso. Señor, ya no puedo más. La carga es demasiado pesada. Envía a otro. Pero Dios, a través del consuelo de sus esposas, el afecto de sus hijos y la fidelidad de los hermanos de la Iglesia, renueva sus fuerzas para seguir sirviendo. Porque criar y sostener a una familia cristiana en el París actual es una batalla de alta intensidad.
En el sistema educativo estatal francés, los niños pasan entre 8 y 10 horas diarias fuera del hogar, expuestos a un bombardeo ideológico sistemático que promueve el relativismo moral, el hiperindividualismo y el ateísmo práctico. Para los padres cristianos, esto demanda un discipulado doméstico riguroso y extenuante. Al regresar del colegio, es indispensable contrarrestar esa influencia mediante devocionales diarios, lectura sistemática de la palabra y oración ferviente, protegiendo sus mentes para que el sistema secular no extirpe su fe. Cuando el entorno empuja con tanta fuerza en sentido contrario, el creyente en París no puede sobrevivir con un cristianismo superficial o puramente emocional. Necesita anclarse firmemente en doctrinas teológicas inamovibles. Primero, la soberanía absoluta de Dios. Saber que la historia, los gobiernos y los corazones de los hombres están bajo el control del Rey del Universo infunde paz en medio de la hostilidad. Segundo, la doctrina de la gracia irresistible y la elección. El creyente descansa en que la salvación no depende de la elocuencia humana o de un entorno favorable, sino del poder de Dios, quien rescata a sus escogidos aún en el París más secularizado. Y finalmente, la providencia divina. La certeza de que el lugar y el tiempo donde han sido plantados no es un accidente geográfico, sino un decreto de Dios para sus propósitos eternos. Estas verdades teológicas son el único suelo firme que impide que una familia cristiana sea arrastrada por la corriente de la modernidad. Acto 4. Europa está siendo evangelizada otra vez. Hay un fenómeno asombroso ocurriendo en medio de toda esta dificultad. El sistema de misiones de las décadas pasadas, donde grandes juntas eclesiásticas enviaban misioneros norteamericanos o europeos a plantar iglesias, ya no opera de la misma manera. Hoy en día, Dios está utilizando un método soberano y distinto. Personas comunes que migran por razones profesionales o económicas, que llegan con hambre espiritual o que, habiendo conocido el Evangelio en sus tierras natales, perciben la alarmante necesidad del continente que los recibe. Comienzan reuniéndose de forma discreta en sus salas de estar, buscan la consejería de hombres sabios y maduros y levantan nuevas iglesias locales. Se está presenciando el nacimiento y desarrollo de iglesias hispanohablantes de sana doctrina en grandes metrópolis como París, Madrid, Barcelona, Valencia, Bruselas y Londres. En paralelo, comunidades de naciones africanas están compartiendo el Evangelio con un fervor y una intrepidez impresionantes. Se está levantando un nuevo remanente con hambre y sed de justicia. Es un giro asombroso en la soberanía de Dios. Hoy, las naciones de Sudamérica y África están evangelizando a Europa. Aquellas tierras que en los siglos pasados fueron alcanzadas por el sacrificio de los misioneros europeos, ahora están devolviendo el mensaje puro del Evangelio. Dios está quebrando progresivamente las barreras de la indiferencia y el secularismo a través de los flujos migratorios. Pero esta monumental tarea requiere obreros cualificados. La Iglesia global debe despertar ante esta urgencia. No basta el entusiasmo o el buen deseo. En el contexto europeo se necesitan hombres y mujeres profundamente preparados, capacitados no solo en teología bíblica y doctrina sana, sino también con herramientas en filosofía, ciencia y análisis cultural. Esa es la única vía para entablar un diálogo inteligente y apologético que impacte tanto el intelecto como el corazón del ciudadano europeo. Se necesitan siervos que amen genuinamente a estas naciones y que estén dispuestos a gastar sus vidas por la causa de Cristo. Epílogo. El estandarte inamovible. Si Dios en su soberanía te ha permitido venir a Europa, si te estás estableciendo en París, en Madrid, en Londres o en cualquier otra gran ciudad, tienes que entender algo de manera urgente. Dios no te trajo aquí con el propósito fundamental de llenarte de dinero o de bienes materiales. El propósito eterno es que seas luz en medio de las tinieblas, que seas la sal de este mundo, que representes fielmente a Cristo donde quiera que vayas.
Ser luz en una ciudad que se autodenomina la ciudad luz, pero que agoniza en una profunda oscuridad espiritual, requiere valentía. Requiere mantener las convicciones en alto. Significa que tus principios y valores deben estar claramente establecidos y ser inamovibles. Las verdades del Evangelio no pueden ser rebajadas bajo ninguna circunstancia. No podemos minimizar el mensaje bíblico para adaptarnos al mundo, a las corrientes de pensamiento, a las instituciones o a las leyes que los gobiernos humanos quieren imponer. Debemos mantener el estandarte de Dios bien alto. Predicarnos el Evangelio a nosotros mismos continuamente para mantener viva la esperanza. A nuestros hermanos en Sudamérica, en Centroamérica, en Estados Unidos, lo que ustedes hacen allá nos sostiene aquí. Cuando vemos que ustedes siguen enfocados, predicando con fidelidad y manteniéndose firmes en la palabra, nos infunden fuerzas al otro lado del océano. Nos hacen recordar que, si ustedes avanzan, aquí también se levantarán hombres y mujeres decididos a dejarlo absolutamente todo por Cristo.